uno ya está cansado de solo publicar el monumento, que es hermoso, pero ya necesitábamos publicar algo así, William. El cachimbo, como dicen. ¿Y cómo que se llama esto aquí? Es el hecho de uno disfrutar de esta propiedad con toda la familia. ¿Cómo tú te puedes financiar en un megaproyecto así con 1.100 niños? Este video va a comenzar con una parada en un restaurante en la carretera de la Cumbre, conocido como Cumbre Bonita. Y lo más importante, con esa vista tan impresionante de esta zona tan especial de nuestro país. Bienvenidos a Cumbre Bonita. Estamos ubicados en la carretera Luperón, rumbo a Puerto Plata, en la Cumbre. Nos visitan muchas personas de Santiago, de Puerto Plata, porque tenemos una de las mejores vistas. Así es como arranca la experiencia. Estas son solamente las entradas. Ustedes se fijan, tiene una base de tostones con carne frita, guacamole y un picadillo arriba. Ese tostón, como lo podríamos decir, como crujiente, miren, ay, como grasosito, wow. Señores, esto está bueno. Y atiéndeme ahora a este plato. Mofongo relleno de camarones con su propia salsa. Ay, Dios mío, vamos a ver. La salsita me encantó. El crujiente del mofongo igualito. Y los camarones por arriba. Estos son solamente las entradas. ¿Qué nos espera a nosotros entonces con los platos fuertes? ¡Ay, mi madre! Anoten esos dos platos cuando usted venga por aquí y se va a acordar de mí. Tercer plato de la experiencia, unos chicharrones. Pero miren este, qué lindo se ve eso. Y miren la grasita, miren cómo se deshace eso. Mira, ay. Pero lo más importante es cómo va a sonar eso en la última muela mía. Miren, atiendan. Ay, mi madre. Incluso hay gente que le gusta con su limoncito. Veo que el plato también viene acompañado de papitas fritas. O sea que este es un plato interesante para compartir. Y no se crean que aunque usted me está viendo a mí solo, ahí detrás de cámara, usted no sabe la cantidad de gente que hay ahí. Nada más me están acechando. Pero seguimos probando que ahora es que vienen los platos fuertes. Así que atención con lo que viene. Cuidado, atención. Aquí llega un plato que yo siempre que vengo a un restaurante de comida típica, yo tengo que pedirle, que es el famoso chivo. Vamos a probar cómo está el chivo, que ya yo veo que tiene unos sazones y una salsa que luce muy curiosa. Vamos a ver. Miren, lo primero que yo estoy dándome cuenta es que tiene como un toquecito al vino el chivo. Se sienten esos sazones naturales. Que es lo que yo destacaría por arribita, Gracias, mi querida. Mira, parece que aquí conocen a uno que han visto los videos. Porque mira cómo me trajeron el plato de aguacate para complementar entonces el moro con el chivo. Ya estamos empezando a entendernos que es lo más importante. Mírenlo ahí. Miren qué interesante este siguiente plato, porque esta es la guinea. Hay mucha gente que se equivoca con el tema de ese plato. La guinea, señores, es uno de los platos más exquisitos. Y nosotros los dominicanos tenemos una magia para hacerlo, que eso es increíble. Mi papá siempre me decía, mi hijo, la guinea es una de las cosas más sabrosas que usted se pueda comer. Entonces, este plato, que yo destacaría también las grandes porciones que tiene, vamos a dar la probadita a la guinea aquí, delante de todo el mundo. Vamos a ver. Se sienten esos ingredientes naturales. Yo creo que ahí es que tiene el remate perfecto. De la guinea, el cuerito, como me gusta a mí, y usted entonces lo moja un poco con el arroz blanco. Cuando usted hace así, mire. ¡Ay, mi madre! Antes de irnos, miren cómo se despejó ahora mismo la vista ahí detrás. Y miren cómo me han traído esta tarta vasca, que yo contemplando esta belleza le voy a dar la probadita, miren, vean. No solamente que está muy buena la tarta vasca, sino que los muchachos me están haciendo señas, ¿entiendes? Me trajeron la dolorosa por ahí, miren. Ustedes quieren saber cuánto hizo esta cuenta con todos los platos que nos comimos. 3.650 pesos. Eso es aproximadamente $65. 2 entradas, el plato de chicharrón con 2 platos fuertes y encima la tarta vasca por $65. No, hombre, señores. Hablamos ahorita. Y ahora hemos llegado a otra zona montañosa que pertenece a Santiago, que yo pensé que fue mínimo a Constanza que llegué. Pero lo interesante es que yo no me encuentro solo en este lugar. Hoy me acompaña una persona muy especial, mírenlo ahí. Ay, William. Bienvenido.
Mi hermano Aquaman RD, señores. Señores, uno ya está cansado de solo publicar el monumento, que es hermoso, pero ya necesitábamos publicar algo así, William. Como debe de ser. Para que ustedes entiendan el contexto, el buen Aquaman es de aquí, de la zona de Santiago, y me dijo, oye, te voy a sorprender con un lugar que te voy a llevar, y me voy en chisme ahora. El hombre nada más y que saliendo con los Luisito Comunica, Araya Vlogs, y los tigres locales, ¿para cuándo, hermano mío? Las pruebas están, tenemos videos, fotos desde el inicio. De hecho, a las excursiones de William he ido yo, él no ha ido a la mía. Es verdad. Estamos en deuda ahí, por lo importante que tenemos desde el año 2015, enseñando charco van y charco viene, hermano mío. Claro, claro que sí. Señores, estamos aquí en Palo Alto. Esto pertenece a Jacagua. Y si pueden mirar ahí cómo se ve la ciudad, señores, está cerca, muy cerca. Es un día para desconectarse, un domingo, un sábado, es perfecto para venir para acá. Dijo, ven a ver esto, qué chulería, atención. Bienvenidos a este espacio especial, maravilloso. Esto es un café en la montaña que mi esposa y yo hemos diseñado con muchísimo amor y con un clima exquisito aquí, cerquita de la segunda ciudad más importante del país, Santiago de los Caballeros. Yo observando lo que tengo a mi alrededor, a la derecha tengo la ciudad de Santiago y a mano izquierda, lo curioso es que se encuentra la cumbre, que es de donde nosotros venimos, que viene siendo la montaña al frente de donde estamos nosotros en esta zona de Jacagua. No es mentira cuando nosotros decíamos que cuando yo llegué aquí, yo dije, no, pero mínimo llegamos a Constanza o a Jarabacoa. Ustedes saben que Jacagua es un distrito municipal de Santiago de los Caballeros, San Francisco de Jacagua, y Palo Alto viene siendo como una comunidad que se dio a conocer después de la pandemia, o sea, la necesidad de desconectarse, que la montaña, que las villas, y esto fue creciendo en ese sentido, que aquí te va a ver villas con unas vistas espectaculares. Y si hablamos de villa, yo me atrevería a decir que estos son lugares interesantes hasta para uno invertir, mi hermano, algún terrenito, una cuestión ahí, ojo con eso, ¿eh? Usted sabe que conocemos a alguien que ya tiene su terrenito por aquí. Esas son primicias que vienen por ahí, porque hasta yo estoy por meterme en el lío, cuidado. Queremos involucrar a William que venga para acá, porque esta es la zona de mayor crecimiento de Santiago en cuanto al ecoturismo. Vamos a ver si nos chancea un poquito el agua y podemos vivir un poquito de ese ecoturismo y ese senderismo que se está haciendo mucho por la zona. Claro, y ya ustedes saben que si vienen un domingo o un sábado a Santiago, que fuera del monumento existen otros lugares. Entonces ustedes suben para acá, para Palo Alto, Jacagua arriba, y van a encontrar varios restaurantes, villas, aquí hay de todo. Bueno, la realidad, mi hermano Aquaman, es que yo estoy sorprendido con lo que voy viendo en el camino. O sea, esto es verde, verde, nubosidad. Oye, pero esto es una maravilla, mi hermano. Óigame, cuando uno pasa por la carretera que va de camino a Puerto Plata, que se ve esa cordillera, para la gente es como que ahí no hay nada, es solamente... Pero no, usted está viendo el paraíso que tenemos aquí arriba. Ya, lo midón, yo tenía así, lo que no veía, esos pachuché así, ¿eh? Hacía mucho yo no veía eso. ¿Un cigarro? Sí. Uno de esos pachucheros. El cachimbo, como dicen. ¿Y cómo que se llama esto aquí? Ay, todo gordo. Pues está bonito esto, para cada dos. Piensa ponerlo bonito. Ah, lo van a poner más bonito todavía. Sí, porque piensan la carretera aquí, preparar ahí. ¿Y será para conectar con Pedro García eso, esa carretera? Palo Alto con el piñón. Quede bien, mi don, ya usted sabe. Con Dios. Eso es lo que es la esencia del campo dominicano. Incluso, señores, miren la cantidad de pinos que uno va viendo ya mientras uno va avanzando. Y eso es justo antes de llegar al pueblito. Este tema de estos pueblos con tanto potencial, que todavía estamos en Santiago, ¿eh? Y seguimos descubriendo maravillas. Porque eso que yo tengo detrás de mí, la Capilla San José, que pertenece a Palo Alto, bordeado por montañas, buen clima y algunas peculiaridades que yo quiero que los muchachos me lo expliquen, porque ellos que son de la zona, pues también tienen algunos datos muy curiosos con el tema de los bailes, de la música, que sabemos que estamos en el Cibao, aquí eso es merengue típico y Fefita la Grande y el Prodigio y todos los tigres, atención con eso. Esto es un centro cultural y artístico, esto se llama el Club San José. Aquí vienen los típicos, vienen el merengue ripiado. Aquí es donde la gente se converge para disfrutar, bailar con este clima y esta montaña tan hermosa. Incluso yo veo mucho verde por ahí y el buen Aquaman me había dicho
que por aquí hay unos cuantos nacimientos de ríos y unos cuantos charcos también interesantes, ¿eh? ¿Cómo era eso, hermano mío? Es algo bellísimo. Esta montaña es una zona de recarga hídrica y tiene varias cabeceras. El río Yásica parte nace aquí, del otro lado está el río Quirigua. Son zonas verdes con agua, con unos ríos, unas cañadas bellísimas. Tenemos cacao, gente, aquí. Mucha gente no sabe, William, que de aquí es que se saca el chocolate. Señora, aunque usted no lo crea, hay gente que no sabe. ¿Usted lo sabía? Denle me gusta, compartan este video, apoyen a William, que es uno de los más duros en YouTube, gente. Esos videos, William, tan duro. No mucha gente sabe que eso se chupa y de ahí es que sale el chocolate. Pero usted sabe lo más curioso, que nosotros tenemos la materia prima. Sin embargo, son los belgas y los suizos y los holandeses que vienen a hacer el mejor chocolate. Tanto que tenemos, con tanto potencial. Aquí debería haber una fábrica así, mundialmente conocida. Hay muchas empresas que están apostando por ese producto terminado ya al nivel que no tiene nada que envidiarle a los suizos y a ninguno de los tigres para allá en Europa. Importante. Tanto en el café como en el cacao. Lo importante, mi hermano, que ya estamos viendo ríos, porque yo dije, yo no puedo andar con Aquaman RD y que no veamos agua. Bueno, aquí tenemos dos arroyos donde se unen aquí. Uno está limpio y otro está sucio porque está lloviendo bastante. Y bueno, nos va a tocar un arroyo limpio ahora. Importante resaltar que estamos en un circuito hidrográfico muy interesante. Esto es una zona de recarga hídrica y es un monumento natural. Pertenece al SINAP, un área protegida categoría 3, que tiene una conservación todavía prístina, es realmente muy virgen. Y esto se llama Monumento Natural Saltos de la Tinaja. Por eso realmente fue declarada en 2009 como área protegida por su cantidad de acuíferos hermosos y todavía están en estado virgen. Bueno, señores, lo cierto es que uno caminando y caminando, ciertamente uno va encontrando sus arroyos. Y en cualquier lado es agua fría, señores, mira, fríita. Esto es lo que es la esencia del campo dominicano. Y yo siendo cibaeño, pues me siento aún más orgulloso de ver estos lugares así tan pristinos que sin duda debemos conservar. Mira cómo está patinando esa camioneta, mira. Está complicada. Está complicado. Porque ayer hay dos zanjones que sí es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Se podría bordear, pero está el riesgo de caer al a la cuneta ahí. Yo digo que sí, que vamos a darle, somos aventureros. Vamos a darle. Señores, yo creo que no podemos perderlo más por lo menos, señores. Queríamos explorar una ruta, pero el problema es que las condiciones climáticas no son muy favorables. Entre hacer una ruta por salir por otro lado o devolvernos por el mismo lado, que era una ruta demasiado bonita, pues no hay ningún tema, señores. Y al final es lo mismo todo. Santiago no deja de sorprenderme, porque de repente yo llego a este lugar, que es una hacienda en las afueras de Santiago, que se llama Palma y Petra. Esto es una propiedad, primeramente, que caben 22 personas, porque tenemos una casa de 2 niveles, donde tenemos habitaciones en la primera planta y otro espacio en la segunda planta, que parece mínimo el penthouse del tío millonario de la familia. Luego tenemos otro espacio con una piscina imponente, con área verde, área de juego, cheilones, lugares de esparcimiento. Pero donde están los chelitos de este lugar donde estoy ahora es que este lugar se presta para tema de eventos. Tenemos salones multiuso donde puede albergar más de 300 personas. O sea que si usted es empresario o usted tiene un can familiar, una boda, una mega fiesta, este es el lugar de usted. Aquí hablamos también de canchas de baloncesto. Tenemos un salón de juego, incluso con unas mesas de ping-pong, que ustedes verán el día de hoy. Tenemos una sorpresa con ese tema del tenis de mesa. O sea que te ha gustado, la ha pasado bien, Seba. Sí, yo la veo hermosa, muy divertida. También puedes estar en la piscina bañándote. Tú bacano, hermano. Usted habla mejor que yo, Seba, mi sobrino. Pero yo creo que lo más importante es el hecho de uno disfrutar de esta propiedad con toda la familia. Yo he convocado incluso a toda la familia, incluyendo primos, sobrinos, a mis primitos y mis primitas jugando voleibol, los sobrinos jugando basquetbol, dándolo todo. Esta villa en verdad es muy bacana porque es una de las únicas villas que tiene
una cancha de basquetbol. ¿Está duro jugando basquetbol entonces? Sí, bueno. Más o menos. El espacio cuenta con un diseño de interior envidiable. Yo voy a estar poniéndole aquí en pantalla la información de la página web para que usted pueda clicar, que igual está en la descripción del video, para que usted entienda todas las amenidades que incluye este lugar, que la verdad es que es un lujo uno encontrar este tipo de inversiones en esta zona de Santiago. Pero lo cierto es que alrededor de este lugar hay otro megaproyecto, que es un lugar que se llama Go Ministries, que están haciendo una labor social increíble y es algo que me hace sentir orgulloso de decir que eso se encuentra en la provincia de Santiago. Yo dije, tenemos que utilizar el buggy para ir a conocer el lugar que tenemos cerca de la propiedad. Primero por la aventura de uno probar y sentir lo que es la potencia de este tipo de vehículos. Para llegar a ese lugar, que wow, según lo que me han contado, es una especie de fundación cristiana que ayuda a más de 1000 niños de las comunidades y los barrios aledaños. Hablamos ahora, señor, Bienvenido a Go Ministries. Mi nombre es Kyle Bradley, soy vicepresidente aquí. Nosotros comenzamos hace 35 años como ministerio y en este lugar comenzamos en Tamboril con esta propiedad en 2013. Ahora contamos con más que 1100 niños que practican aquí en distintos deportes. Go Ministries tenemos niños que vienen de diferentes barrios, de diferentes contextos. Hemos creado este ambiente que los niños quieren estar aquí y eso es lo más importante para nosotros. Tenemos baloncesto masculino y femenino, fútbol masculino y femenino, voleibol femenino y pelota. Más que todo lo que hacemos en el terreno, en el campo, es enseñarlo el amor de Dios y el discipulado. Fíjate que dentro de este pabellón alcanzo a ver canchas de baloncesto de muy buen nivel. Y yo estoy viendo jóvenes en edades de entre 13 y 16 años, pero con un nivel que eso es de Stephen Curry para allá, señores, y no es mentira. Ese con 13 años, hermano, ese es el próximo Stephen Curry, porque yo vi a ese hombre dribleando esa bola y bajando, que yo dije, no, pero esto es una cosa increíble. Pero lo que yo le quiero preguntar a los muchachos también, para que ustedes entiendan eso. ¿De qué zona son ustedes de Santiago, por ejemplo, hermano? Yo soy de la zona que se llama Los Santos. Yo pertenezco a Pontezuela. Muchachos son de zonas aledañas al proyecto. Y fíjate, ¿qué tiempo tienen ustedes más o menos aquí en el proyecto, así, jugando y aquí adentro? Hace 3 años. Hace 3 años. Desde que ustedes entraron al proyecto, ¿qué ustedes han visto como que le ha ayudado? Lo que yo he visto que nos ha ayudado a nosotros es la palabra de Dios, que la comparten muy lindo, nos enseñan más valores, el respeto. Estos entrenadores que tenemos aquí son que motivan mucho y eso es lo bueno de aquí. Esta academia cristiana. Es una academia cristiana. Los entrenadores aquí nos han ayudado al desarrollo tanto espiritual, emocional, deportivo y desde mi llegada aquí he mejorado desde mi físico hasta mi forma de actuar tanto dentro como fuera de la cancha. Yo los felicito a los muchachos porque wow, la verdad que un proyecto así tiene la capacidad de transformarle la vida a los muchachos y el inglés está bueno, más o menos. Sí, las personas que nos imparten inglés tienen ese conocimiento, la gramática y tratan de hacerlo de una forma dinámica para que no nos aburramos de la clase. Cuando lleguen a la NBA, por favor, acuérdense de mí, ¿ok? El nombre mío es William Gerardo, es Chelcha, pero yo sé que los muchachos no les deseamos otra cosa que un futuro prominente. Felicidades, muchachones, mi respeto. Sí, ese fueron los dos play de pelota que hicimos en 2020, justamente antes de pandemia, y esos dos terminamos en 2025. Entonces tenemos alrededor de 250, 300 jugadores de pelota. ¿De qué edad? Sí, comenzamos con 6, 7 años dependiendo del deporte, hasta los 18, 19 años. Así podemos proveer un ambiente donde los muchachos quieren estar. Incluso yo he visto en las redes sociales de ustedes que ustedes han tenido el apoyo, también en el béisbol, de grandes estrellas dominicanas. Me parece que había Nelson Cruz. Nelson Cruz vino a hacer una charla, que estamos trabajando en unos proyectos ahí a ver cómo podemos seguir empujando. Aprovechamos y le mandamos un gran abrazo al buen Nelson Cruz, gran amigo y tremenda persona. Que no tiene que ser cristiano para estar aquí. Pero nosotros somos cristianos y no vamos a cambiar. Entonces no puede venir aquí y quejar que estamos hablando de Dios. Porque esos quienes somos, no vamos a cambiar. Tú puedes creer lo que tú crees, no hay ningún problema. Pero nosotros no vamos a cambiar.
Yo pensaba que nada más era deporte, Sí. pero ahora veo que estamos hablando de música. Sí. Hay muchos niños que no tienen la oportunidad de tocar piano, tocar una guitarra, pero aquí podemos proveer esto, donde tenemos un staff de músicos muy desarrollado, que están dando su tiempo, dando su talento. La diferencia entre deporte aquí es que tenemos desde 5 años hasta 60. Tenemos madres dejando a los niños para jugar y suben a tocar piano. Ok. Y esa es una oportunidad que quizás no lo tienen, que lo pueden ver aquí. Ah, pero mira qué interesante, que no solamente la parte deportiva, sino la parte artística. Ok, perfecto. Y entonces ustedes no escuchan, obviamente. Exactamente. Estamos medio flojos en la música, pero intentamos por lo menos allá. Y el profesor monitoreando simultáneamente también. Mira qué interesante, ¿verdad? Qué buen concepto. Wow. En Santiago los Caballeros investigados, yo creo que esta tecnología no hay. Aquí en Santiago, no sé si en Santo Domingo si existiría porque no he investigado, pero tampoco creo. Mi sobrinito mío que una vez le cogió y que tocó una tambora. Eso que hay que comprarle para que mucha gente está ahí y deje dormir a uno. Pues, oye. Pero lo más importante de esto es lo que nosotros nos enfocamos siempre es en el discipulado. O sea que cuando uno enseña a un niño a los pasos de Jesús, cuando son grandes es difícil que se parten. Entonces la idea es nosotros hacer un trabajo tanto que ayude a la sociedad, a la juventud, pero también que llegue algo de valor a la comunidad. Estamos construyendo un estudio de grabación aquí, me enseñaron. Construyendo, esto lo hice yo nosotros mismos, estamos construyéndolo. Están trabajando en la acústica, digamos. Exactamente. La visión de Church Planting es plantar 1000 iglesias en 10 años. Por la semana pasada tenemos un campamento de hombres y uno de los bateristas de la escuela tocó con la banda de los grandes, vamos a decir así. O sea, que es como una especie de pasantía, vamos a decir. Oh, ya. No le puedo apretar este tipo de infraestructura, o sea, a una juventud, señores, o sea, ya está el siguiente nivel. Go Ministry en general, es difícil encontrar un lugar así. Yo estoy estudiando en la universidad, yo estudio medicina. O sea, yo estoy trabajando y estoy estudiando. Y es muy difícil encontrar un lugar que esté dispuesto a decirte, mira, tú tienes que estudiar, entonces vamos a crear un horario que te beneficie a ti, que tú puedas cumplir con tu rol aquí, pero que puedas estudiar. Yo le agradezco mucho a Go Ministry. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en muchos barrios y zonas vulnerables del país. Sí. Cuando yo veo que hay 1100 niños, que es lo que estamos viendo, niños jugando deporte, aprendiendo música, y yo conociendo que esta zona, como le llamamos en República Dominicana, era una zona caliente. Sí. No sé cuál es tu experiencia desde hace tantos años que iniciaron aquí y cómo ha sido la transformación al día de hoy. En 2013 compramos ese terreno y habían varias personas aquí del sector que nos avisaron que cuidado, que ahí que no se sabe que se mueve en esa comunidad, un peligroso que no pueden caminar en la noche aquí en ese sector. La Policía Nacional vino a hablar con nosotros varias veces de cómo podemos ayudar con ese cambio. Y hoy en día la policía nos dice que se puede hacer un círculo alrededor de este complejo y no hay delincuencia, o hay muy poco delincuencia. Que ese sector ha transformado, ha cambiado a través de deportes, a través de Dios, a través de los niños tener un ambiente sano para recrearse. O sea que se crea un efecto burbuja dominó de positivismo. Sí. O sea que a lo mejor ese niño que antes no tenía nada que hacer, hoy día cuenta con instalaciones de este tipo, donde el niño tiene otro tipo de educación y de contacto. ¿Y cómo se financian ustedes? O sea, porque ¿cómo tú te puedes financiar en un megaproyecto así con 1100 niños? Sí, no, primeramente sabemos que Dios es el dueño de todo. Entonces, cuando Dios quiere proveer, lo va a proveer. Hasta el momento, la mayoría del dinero, casi todo, ha venido de los Estados Unidos. Pero ese es el mensaje que queremos enviar y cambiar, es que necesitamos y queremos colaboraciones locales. Que queremos invitar a todas las empresas, las familias que sí tienen recursos que pueden unir al proyecto. A veces ven las instalaciones y creen, oh, están bien, no necesitan nada ahí, hay muchos americanos, pero ese es un proyecto dominicano. Entonces queremos invitar a todos para unir con nosotros y seguir construyendo, porque después que terminamos esta instalación, podemos ir a otros sitios, otras provincias, para proveer el mismo impacto en todas las provincias. Señores, ¿ustedes se imaginan un Go Ministry en cada provincia de la República Dominicana? Otro gallo cantaría, como decimos nosotros, en buen dominicano, ¿eh? Mira qué interesante que lo que estamos viendo detrás de mí, ya me explicaron que es una gran arena de baloncesto que viene ahí. Pero oigan quién es que la está construyendo. Karl Towns, de los New York Knicks, que yo vi en las redes que él estuvo aquí y que es mitad dominicano. Sí.
Entonces, ¿qué es lo que viene ahí más o Sí. menos para que la gente entienda? Sí, hace 2 años nos acercó Carl y su equipo buscando la oportunidad, cómo pueden invertir en el país. Y él quería apoyar al proyecto. Y dijo, vamos a construir la arena. Pero la mentalidad, la visión de Carl es que esto puede ser financiado solamente con dinero de aquí. Que podemos invitar empresariales, familias, instituciones, fundaciones de aquí y podemos financiar esto juntos. Será un estadio una arena de 2.200 personas. ¡Wow! Va a ser climatizado con los pizarras LED, con tabloncillo. Va a ser una arena de calidad. Y el hecho de tener a ese jugador de la NBA como figura. Sí. Solamente queremos que más gente apoye el proyecto, que podemos seguir construyendo proyectos así y en otros lugares. Me voy fascinado de este lugar, porque yo como dominicano, que conozco tanto la parte social de nuestro país, entiendo el poder y la magnitud de proyectos como estos. Acciones como estas en todas las provincias de la República Dominicana, sin duda tendríamos el país que tanto queremos y que tanto merecemos. Así que mis respetos a los amigos de Go Ministry, la verdad que es un proyecto hermoso que suma demasiado a esta zona tan interesante y tan importante de la provincia de Santiago. Hemos llegado ahora al Club Máximo Morel de tenis de mesa. Por eso usted me ve con esta camiseta que ya fue un tumbe que hice por ahí. Aquí tenemos parte de los niños de este sector, que es el barrio de Buenos Aires de Santiago. Pero esos niños que usted está viendo ahí son selección nacional de tenis de mesa. Para que ustedes vayan entendiendo, ahora mismo ellos lo que están es calentando. Como tenimesita, que fui en alguna época, noto el talento automáticamente, mucha soltura en los golpes de los muchachos, el esfuerzo que han logrado estos clubes, a lo mejor con poco apoyo económico, sin embargo, miren el resultado, donde tenemos niños desde 5 años en adelante que vienen aquí diariamente entrenando y han podido representar la República Dominicana en suelo extranjero. Comenzamos con la intención de hacer un trabajo social, contribuir a la construcción de una juventud pensante, una juventud correcta. Y eso fue la idea primaria en lo que es este proyecto. Y 14 años de los 17 que llevamos, hemos sido la Escuela de Tenis de Mesa líder del tenis de mesa nacional. Aquí me encuentro con el buen amigo Félix Santana, a quien yo personalmente le agradezco todo lo que tú estás haciendo por los muchachos y lo que estás haciendo por el tenis de mesa en general, hermano. Para nosotros era un placer tenerte aquí y tener a todos aquí. Este es el club, yo le digo a todo el mundo, la casa del tenis de mesa de Santiago, viene a través del señor Máximo Morel, del club de Máximo Morel. Estos niños son todos de por aquí, del barrio, son niños en realidad que se fajan, entrenan todos los días, trabajan todos los días. Son niños de buena educación, buenos principios y un talento sobrenatural. Me inspiro viendo a los jóvenes, los veo cómo están peloteando, sabiendo que son selección nacional de la República Dominicana, orgullo de nuestro país. Pues yo me la voy a jugar. Yo dije, bueno, yo voy a dar una boleadita, a ver si yo me acuerdo, vamos a decir verdad. Que la verdad que esto es un privilegio, señores, porque estoy peloteando ahora mismo con una campeona de República Dominicana. ¿Tú ahora mismo en qué categoría estás jugando? En la U15, femenina. Infantil. O sea, tú eres de 13 años y menos, digamos, puede ser. Sí. 14, 15 años, sí. Ok, o sea que uno recordaba un poquito los viejos tiempos, peloteando con una selección nacional de 14 años, pues la verdad que un privilegio. No queda mucho, pero queda algo, ¿usted me entiende? No, lo cierto es que esto es un deporte sano, donde uno ve tanta juventud. Pues la verdad que es un privilegio. Lo primero es felicitarla porque qué gusto uno ve tanta juventud metiendo mano como debe de ser. Queda algo, mi querida, queda algo de parte de... Sí, le está haciendo muy bien. Está bien, está bien, está bien. Vamos a tantear a otro de los tigres ahora, a ver qué es lo que es. Bueno, hermano mío, un placer. ¿Cómo es que el nombre tuyo? Lian. Lian. ¿Y qué edad tú tienes, Lian? 10. 10 años. ¿Y hace cuánto tiempo tú estás jugando ping-pong? Como 2. 2 años. Para que ustedes vean, señores, que tenemos gente ya. Mire ese niño desde los 8 años jugando tenis de mesa. Hoy día tiene 10 años y ya tú estás en la selección nacional y eso. ¿Cómo es? ¿Estás jugando torneo ya? Sí. ¿Está duro, como decimos nosotros? Sí. Pues vamos a ver si es verdad que está duro. Vamos a ver una peloteadita. Jugando con un niño de 10 años, que yo estoy seguro que le da pela a todo el que está viéndome ahora mismo en esa pantalla. ¿Entienden eso? Vamos a ver.
¡Ay, mi madre! Mira qué derecha. ¡Qué potencia tiene ese muchacho! Con 10 añitos, mira, mira. Mira lo que se puede lograr con tan poca edad. Mira eso. Miren eso, miren eso, miren eso. Ese niño con 10 años le da pela a todo el que usted cree que sabe jugar ping-pong. Señores, atención, pues, dame una última, a ver si es verdad. Y por supuesto, no se podía quedar pelotear con uno de los grandes. Ahora mismo voy a pelotear con Juan, 17 años, también selección nacional. Vamos a ver cómo está la defensa mía, es verdad. Den para de derecha, mi hermano, así mismo. Esa velocidad está muy agresiva. Sintiendo la verdadera potencia, ¿no, mi hermano? Muy fuerte, señores. Un placer. Gracias, mi hermano. Esto es otro nivel y lo importante es que los muchachos representando a la República Dominicana en solo extranjero como debe de ser. Sí, mismo es. Adelante siempre, mi hermano. Duro, duro. Ahora sí. Ahora estamos cogiendo, Félix. Bien. ¿Se acuerda? Dura a derecha, hermano mío. No, esos muchachitos, la mayoría yo los vi de 7 años, 8 años. Y lo importante es que yo le digo a todo el mundo que para estos niños el tenis de mesa es su vida, en el sentido de que lo aleja de la calle, lo mantiene en sus estudios, lo mantiene viajando. Y se convierte en muchachos buenos, estudiosos, pueden viajar, pueden representar su país. Nosotros trabajamos con mucha precariedad. Casi la mayor parte del tiempo lo pasamos prácticamente haciendo un esfuerzo sin ningún tipo de apoyo. Hasta que llegó el señor Félix Santana, que es la persona a la que el tenis de mesa ahora mismo le debe todo. Muy agradecido de lo que ha hecho con estos niños, lo que ha hecho con nuestro proyecto y con el tenis de mesa nacional. La gente buena y que todos los amantes de este deporte tenemos que agradecer. Yo sé que al hombre no le gusta mucho eso, pero yo personalmente lo hago. No, yo todo lo contrario, yo le agradezco a todo el mundo, le agradezco a Máximo y a este club que fue que me inició en el tenis de mesa y para mí son otra familia también. Muchas gracias. Hoy soy uno más de los voluntarios que venimos a sembrar esta zona de San José de las Matas. Más de 250 personas que estarán junto a mí, cada uno sembrando uno de estos pinos en esta zona tan importante que pertenece a la provincia de Santiago. Yo me siento súper feliz porque esto demuestra de nuestro compromiso como seres humanos a seguir aportando a nuestra sociedad, al medio ambiente y de una forma u otra agregar ese granito de arena para que en el espacio en el que vivimos, en el que aventuramos y en el que disfrutamos, siga siendo un lugar atractivo, seguro y del disfrute de todos. Están voceando por ahí, no lo estoy diciendo yo, de que fan número 1, pero está tímida la muchacha. Claro que sí, te seguimos. Yo a todo lo que tú le veas me gusta y me encanta. Yo tengo tu espíritu, pero a veces no salgo. Tenemos el compromiso de sacar a la muchacha, señores. ¿Qué ustedes creen? Ya ustedes saben, ¿eh? ¿Dónde está Lili? Que vi el video que tú subiste. Seguidor tuyo igual. Gracias. Déjame dio para mandar a mi esposa. Donde la idea es que cada voluntario venga con una de las matas donde hay distintas denominaciones. Esto es una caoba criolla, endémica de la zona de la República Dominicana, de las islas vecinas como Cuba también. Procedemos a colocarla en el hoyo. Vamos colocando la tierra. La idea es que quede justo donde está la tierra de la matita, o sea, ni más por arriba ni por abajo. Y entonces fíjense cómo ya uno empieza a rellenar, que no podemos sobrepasarlo mucho para que no se ahogue la planta y para que reciba los nutrientes que deben de ser, a nivel de agua y todo eso. Como ya sembramos la caoba criolla, ahora nos vamos con el pino. Traigo a colación una fundación que tenía un tío de nosotros llamado el doctor Tabarés Ramos. Tenía una fundación en la zona de La Vega que se llamaba Salvemos el Camus. O sea que este pino yo lo voy a sembrar en honor a él con especial dedicatoria. Y ese amor que yo le tengo a la naturaleza se debe a los esfuerzos que él hizo en vida, que serán 100% inmortales. Me encuentro con el primo por parte de la familia Rodríguez de nosotros. Se resume en una sola palabra: estamos haciendo patria. Porque un país que no tenga por lo menos el 60, el 70% de su zona boscosa está condenado al fracaso, porque va a morir sin agua. Tú sabes que
Tú y yo venimos de la descendencia de Juan Rodríguez, Juancito, uno de los hombres que más sembró en este país. Yo digo que también estamos haciendo patria. Tal cual. Yo te felicito de verte por aquí. Gracias, primo. Claro, claro. Nos inculcó a nosotros esto desde pequeño. Es que lo llevamos en la sangre. Así mismo. Bendiciones, gracias, primo, de verdad. Bien. Para mí un honor, una bendición cerrar este videazo sobre la provincia de Santiago con este tipo de actividades que entregan algo a la comunidad. Así que si usted llegó hasta este punto del video, quiero pedirle por favor que me deje su comentario sobre qué le pareció el recorrido y todo lo que usted conoció y vio en este video, y que no se olvide suscribirse a este canal, hacerle like y compartírselo con todos ibaeños, con todo santiaguero y con todo amante de la República Dominicana. Será hasta una próxima aventura. Su amigo William Ramos por aquí. Bendiciones y que viva la República Dominicana. ¡Claro que sí!